Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Buenos días, familia. Les damos la bienvenida a este servicio, a este tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo en el cual queremos estar en la presencia del Señor. Y ustedes son muy importantes, por eso queremos invitarle a que llame al resto de la familia, envíe el link para que sus amigos y familiares también se unan a esta gran celebración y juntos glorifiquemos y adoremos el nombre de nuestro Dios. Él ha sido bueno para con nosotros. Quiero invitarle a que se una conmigo en este acercamiento a la Escritura. Y hoy lo vamos a hacer en el Salmo 42. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y acciones de gracia. Hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor manda su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios,
a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a angustiarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. A ti venimos, Señor. A ti acudimos con toda confianza, Señor, en esta mañana, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestra roca, Dios. En ti estamos confiados, en ti estamos seguros, Señor. Padre Celestial, y cuando vienen los pensamientos de agonía, cual enemigo a atacarnos y a afligirnos, respondemos desde nuestro interior: ¿por qué vamos a estar tristes? En Dios vamos a seguir confiando. Él ha sido nuestra roca, Él ha sido nuestro amparo, en Él confiaremos. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Recibe toda nuestra adoración, recibe toda nuestra alabanza. Es tu amor tan grande para con nosotros, Señor, que te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos y te alabamos. Vamos con gozo en el nuevo día, alabando el nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que
enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Así es, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A esta hora te exaltamos, Señor soberano, Rey de reyes, poderoso, único Dios en nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias. Hoy te cantamos a ti, al Rey. Hosana, al Rey. Aleluya, al Rey. Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, 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 Hosana, al Rey, aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Es el Salmo 42, 11. Es el llamado del Señor a nosotros descansar en Él, estar seguros en Él, reposados en esa verdad de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y como lo va a expresar el Salmo, Él es nuestra roca y fundamento. Frente a esas avalanchas que se nos vienen encima, el Señor será nuestra roca firme sobre la cual nosotros podemos levantarnos. De manera que descansemos en el Señor, reconozcámoslo a Él como nuestro dador, sustentador y como quien dirige nuestra vida. Que esta sea una oportunidad para reconocerlo a Él a través de nuestros diezmos y ofrendas, para ir a Él en ese reconocimiento del que Él es el dador de todo cuanto nosotros tenemos y somos. También que sea esta la oportunidad de contagiarnos y contagiarnos de la alegría de dar para la familia necesitada, de dar para aquella grupo familiar, persona que está necesitada, que tiene escasez de alimento en su casa. ¿Cómo puede hacerlo? Usted puede hacerlo en especie o en dinero, para que todos juntos podamos así ayudarnos y ser solidarios con el hermano.
Participemos entonces de este momento con gratitud de nuestros diezmos y ofrendas y también de la canasta de amor, comunicándose a través de los medios que están informados, y también puede hacerlo usted directamente como se nos indica aquí mismo en pantalla. Estamos entonces dispuestos para orar al Señor y agradecer por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, de hoy reconocerte, de hoy tener la seguridad, Señor, de que tú eres nuestro protector, de que nada puede inquietarme ni angustiarme, de que debemos ir a ti, colocar nuestra esperanza y alabarte, Señor. Y parte de esa seguridad, de ese descansar en ti, está en reconocerte. En cada día, Señor, darte el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Y como Señor, dador y sustentador, venimos, Señor, a ofrecer nuestros diezmos y ofrendas en ese reconocimiento de quién eres tú, Señor, y de cómo eres, Señor, nuestro guardador. Estamos en tus manos. Guarda nuestras vidas, Señor. Mira también, Señor, la canasta de amor, los aportes para ayudar a las familias necesitadas, que sea una oportunidad de bendecir a nuestros hermanos que hoy tienen escasez de alimento en su mesa. Es en el nombre de Jesús y es con acción de gracias que hemos orado. Amén, Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos, derramemos nuestros corazones delante de su presencia para agradecer al Señor por todas sus bondades en cada una de nuestras vidas. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús.
tú, Señor. Alabamos tu nombre, alabamos este nuevo día, Señor. Te damos gracias por tu palabra eterna, Señor, que nos ayuda a fortalecernos, a mantenernos, a perseverar en ti. Alabado sea tu nombre. Grande eres, Señor. Tus bondades son infinitas. Te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy nos encontramos de nuevo frente a la palabra del Señor, la oportunidad de escuchar la voz del Señor, escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Y vamos a acercarnos al Salmo 42, el Salmo que estuvimos leyendo, al Salmo 42 nos vamos a acercar en esta mañana, vamos a acercarnos a la Escritura y vamos a tocar también el Salmo 43, puesto que se dice que ambos salmos constituyen una unidad. Entonces tocaremos el Salmo 43 también, porque se considera son una sola unidad. Y acerquémonos a ese salmo, aunque ya lo hemos leído, solamente quiero leer el versículo que se repite 3 veces tanto en el Salmo 42 como 43. El versículo 5 se repite en el 5, en el 11 y en el 43:5 es el versículo que quiero retomar hoy como punto de partida para el acercamiento a la palabra del Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Este es uno de esos salmos que nos están mostrando una dinámica de la vida o una experiencia del salmista en la que él involuntariamente está sumido en una situación adversa. Y aunque la situación no se nos describe muy bien, sí parece ser que hay unos enemigos. Sí parece ser que no solamente el enemigo es una persona, sino que hay un momento en el que habla en el Salmo 43 como una nación impía, en el versículo 1, capítulo 43. ¿Verdad que la situación del salmista es una situación en la que él involuntariamente padece una situación y está ubicado muy lejos de la casa del Señor? El valor de la casa del Señor en el Antiguo Testamento, punto de encuentro con Dios. Recordemos que en el Nuevo Testamento, nosotros creyentes del Nuevo Testamento, no tenemos un punto geográfico como punto de referencia para encontrarnos con Dios. Nuestro punto de encuentro con Dios es Jesucristo. Pero creo que el salmista de alguna manera grafica la experiencia que nosotros tenemos en nuestro peregrinar. Y aunque tenemos un camino, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos, tenemos un camino nuevo abierto que nos fue dado y facilitado por la sangre de Jesús, así lo va a plantear el libro de Hebreos. Creo que en muchas oportunidades nos sentimos distanciados, alejados y también rechazados por el Señor. Ese destierro que está viviendo este salmista es un destierro, como lo he mencionado, parece ser que es involuntario y está muy lejos. Es más, geográficamente está en el punto más alto de todo el territorio de Israel, en el punto más alto y fuera de ese territorio, en el monte Hermón. Entonces hablamos de todo el norte del territorio. Y es allí donde posiblemente el salmista está viviendo su exilio. Y desde su exilio lo que va a experimentar el salmista es una nostalgia. Cuando uno lee este salmo, uno no puede sentirse cómodo frente a él por la profunda nostalgia que está viviendo el salmista, donde está añorando. ¿Y qué es lo que el salmista está añorando? Está añorando encontrarse con Dios. Está añorando la oportunidad de poder ir a la casa del Señor. Ese distanciamiento del templo, de la ciudad de Dios. Y recuerde que como el templo y la ciudad de Dios son el punto
para encontrarse con Dios, pues él se siente distanciado del Señor. Él acompaña ese sentimiento de soledad con la idea del abandono de Dios en medio de lo que él está viviendo. Y es un salmo que uno podría pensar, es un salmo en el que hay una depresión. El salmista va a decirlo: esta es la oración al Dios de mi vida, que el día del Señor mande su amor, que de noche su canto me acompañe, y digo a Dios mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Va a hablar también en unos términos bastante figurativos. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? El salmista está sumido en una profunda depresión y está en una lucha entre la idea de recobrar el gozo de la fe, esa comunión vivificante con Dios, esa comunión que le va a fortalecer, y esa depresión que está viviendo fruto de ese abandono del Señor, que así es como lo percibe el salmista. Les he dicho que el versículo que he leído, que ha sido el versículo 5, se repite en el versículo 5, 11 y en el 43, 5. Y cuando uno hace la lectura de los dos salmos de manera repetitiva, uno se da cuenta que aunque el salmista inicia como en caída, porque así inicia el salmo, si uno quisiera hacer una gráfica del salmo, el salmo inicia como en una caída, pero hay un punto en el que el salmista como que salta, y es ese versículo 5, pero el versículo 5 está seguido por otra caída y vuelve y salta en el versículo 11, pero en el versículo 1 del capítulo 43 vuelve y cae y vuelve y salta en el versículo 5. Lo que uno sí percibe, a pesar de esa curva que acabo de señalarles, ese deseo con el que inicia el salmo, pero ese punto como donde quiebra ese descenso y esa profunda depresión se ve quebrada, fracturada ahora por esa nota de esperanza del versículo 5, lo que uno sí percibe es que cada vez que se repite la estrofa o el versículo, hay un progreso en la vida del salmista. De manera que uno podría pensar que el capítulo 42 y 43 es un canto de victoria. Es un canto de victoria frente a la depresión que vive el salmista. Porque cada vez, léalo bien, léalo detenidamente, léalo repetidas veces, el versículo 5, 11 y el 5 del 43, cada vez son como peldaños en los que, aunque está seguido como de una nostalgia y una depresión, cada vez que se repite el estribillo, aumenta, se impulsa, se levanta un poco más hasta llegar al versículo 5 del 43, que se convierte en todo un canto de victoria frente a la profunda depresión que está viviendo el salmista. Así debemos nosotros leer este salmo, con esa idea de que ese estribillo, esa repetición nos está trazando los peldaños por los que va subiendo el salmista en medio de la lucha que está viviendo. Estamos aquí entre una pugna entre lo racional del salmista y los sentimientos que él está viviendo. Lo racional del salmista y los sentimientos. Es una constante lucha entre esos dos, entre lo racional y ese elemento sentimental, esa agonía que está viviendo. Esa reiteración del estribillo atestigua las recuperaciones sucesivas ante cada recaída. Él va avanzando y como que tiene una recaída y vuelve y se levanta porque tiene un momento de reflexión donde en medio de su depresión levanta su mirada y dice: pero aquí no se ha acabado todo, hay algo más. Hay algo más, de tal manera que las últimas palabras del capítulo 43 son una reafirmación de la esperanza, de la certeza
son la seguridad que nosotros tenemos en nuestro Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así concluye. Y así está en cada uno de los peldaños de esa escalera. Y no he querido usarlo o no quisiera usarlo, pero voy a hacer uso de la expresión como esa escalera de la victoria. Y digo que no quisiera usarlo por el riesgo que corro frente a las tantas corrientes que hay en nuestro tiempo de los términos como éxito, victoria, triunfo. Creo que aquí la victoria está en términos de la seguridad que tiene el salmista frente a la crisis que está viviendo en Dios. En esos primeros versículos, lo que encontramos entonces en el salmista es una añoranza. Y hay una imagen que es muy gráfica. Quizá para nosotros que nunca hemos visto un siervo o una sierva, porque algunas traducciones lo colocan en femenino y otras lo colocan en masculino. Para nosotros que quizá no hemos visto una sierva bramando por las corrientes de las aguas, jadeante, buscando agua, no resulta muy claro. Pero sí logramos más o menos construir la idea. Sí logramos construir la idea. La imagen de una profunda sequía. La imagen de una profunda sequía. Y aquí llama la atención porque hace poco meditábamos en el Salmo 23. Y el Salmo 23 nos habla de un pastor que nos conduce junto a corrientes de agua. Y aquí estamos frente a un pastor que nos ha conducido, y ya entenderán por qué estoy expresándolo de esa manera, un pastor que ha conducido al salmista a una tierra seca donde él experimenta una profunda sequía. De manera que este Salmo 42 se aparta de esa abundancia de agua que está narrada en el Salmo 23:2. Y no se nos olvide, guiado por el mismo pastor del Salmo 23. Es el mismo pastor que está guiando al salmista. En un momento entenderá mejor esto que acabo de decir de guiado por el mismo pastor. El salmista está lejos de Jerusalén, lejos del santuario, lejos de la casa del Señor, lejos de ese lugar de culto, de ese lugar donde encontrarse, donde se encuentra con Dios. Y eso produce una profunda sed espiritual en el salmista. Profunda sed espiritual, que la mejor gráfica que él logra retomar para mostrar la sequía que está viviendo es ese siervo jadeante en busca de aguas por esas corrientes, por esos lugares por donde el día de ayer quizá corrió agua, pero que hoy solo anda jadeante, bramando, tratando de encontrar dónde saciar su sed. Eso muestra la intensidad con la que el salmista está expresando la manera en cómo él anhela recuperar su comunión con Dios. Y creo que aquí comenzamos nosotros a tener un gran desafío, y es, para el salmista es vista la situación del distanciamiento con Dios, de ese alejamiento de la comunión con Dios. La mejor manera de graficarla es lo que está viviendo ese siervo o esa sierva, para describir lo intensa que es la agonía que él está viviendo. ¿Será que es la misma experiencia nuestra frente a nuestra comunión con Dios? Porque cuando pensamos en esa figura que está usando el salmista, es que para el salmista resulta algo muy importante, algo de suma importancia, gozar de la comunión con Dios, encontrarse en su comunión con Dios. Y tenga cuidado de algo, tenga
cuidado al observar y al leer el texto, que lo que está buscando el salmista no es un bien, no es un beneficio. Lo que es detrás de lo que anda el salmista no es detrás del favor de Dios. Versículo 2. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Detrás de lo que anda el salmista no es ni siquiera de la liberación de sus enemigos. Tiene sed de Dios mismo. Por estos días, en uno de los acercamientos que teníamos a los salmos, en una secuencia que estamos sosteniendo, en unas reflexiones que venimos haciendo todos los días sobre los salmos, meditábamos acerca de cómo nuestro acercamiento a Dios en tantas oportunidades está mediado por la necesidad que tenemos de un favor de Dios y no por la necesidad que tenemos de Dios mismo. El Salmo 63, versículo 1, dice lo siguiente. Salmo 63, versículo 1. Una manera de expresar la misma experiencia del salmista. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Es la manera del salmista graficar. Y es que este salmista, quien levanta este canto, de acuerdo al título que tiene la Biblia, quien levanta este canto es uno de los hijos de Coré, porque así está titulado, Masquil de los hijos de Coré. Podemos revisar en el Antiguo Testamento y revisar cuál es la línea y a quién hacen referencia. Es una línea de levitas, y esa línea de levitas entonces tienen la composición de algunos salmos, y este es uno de esos salmos que ellos componen. Además de lo particular de este Salmo 42, es que es el inicio del segundo libro del libro de los Salmos, que está dividido en 5 libros. Y el inicio de este salmo está hablando de la ansiedad, del deseo, de la profunda pasión que tiene el salmista, no del favor de Dios, sino del Dios mismo, de Dios mismo. No confundamos una cosa con la otra, porque en oportunidades lo que tenemos es ansiedad por recibir un bien de Dios. Lo que tenemos es la ansiedad de recibir algún beneficio de parte de Dios, de recibir algún buen don de parte de Dios. Pero ¿será que es la misma intensidad que tenemos de encontrarnos con Dios? ¿Será que es la misma intensidad? El salmista, les acabo de decir, que forma parte de esa línea de levitas. ¿Y quiénes son los levitas? Los levitas son las personas que ministran. Las levitas son las personas que dirigen el pueblo en su parte espiritual. Y parece ser, a la luz de lo que está en esa añoranza que tiene el salmista el día de ayer en su pasado, fue una persona importante dentro de esa tarea de guiar el pueblo en la adoración. Y para el salmista no resulta algo más devastador que solo vivir del recuerdo y no de la posibilidad de encontrarse con Dios. No hay nada más desolador para el salmista, para el creyente, que la noche oscura del alma. Y lo que el salmista está viviendo acá es la noche oscura del alma. Y a él le urge encontrar a Dios, le urge encontrarse con Dios, tiene afán. Y por eso el versículo 2, segunda parte, dice: ¿cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Entre tanto llega ese momento, él va a describir qué es lo que lo sustenta y usa la figura de pan. ¿Qué es lo que lo sustenta mientras llega la oportunidad de ir
a la casa de Dios. Y lo que lo sustenta son lágrimas. Esos son su pan día y noche. Lágrimas. Una profunda nostalgia porque no puede disfrutar de una relación con el Señor. Hay lágrimas día y noche. Eso es lo que lo sustenta. Y además de eso tiene otro problema, y es la burla de las personas que están a su alrededor. Las hirientes burlas de quienes están a su lado, están allí señalándole y preguntándole: ¿dónde está tu Dios? Esta expresión que encontramos en el versículo 3 también vuelve a repetirse en el versículo 10. ¿Dónde está tu Dios? Al salmista le vienen como a la mente todas esas experiencias de antaño, todo lo que él vivió, todo lo que fue su peregrinar como levita en la conducción del pueblo, en la adoración al Señor, de cómo él guió y participó en toda esa adoración que el pueblo le tributaba a Dios. Parece ser que él fue protagonista, no solamente fue uno más dentro del pueblo, él fue protagonista en toda esa procesión, en esa multitud de fieles que acudían a la casa del Señor, fue protagonista. Yo recuerdo esto y me hago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Pero esta feliz remembranza, esa añoranza, ese recuerdo, difícilmente podía servirle de consuelo, porque era su pasado. Era su pasado. Su presente ahora se estaba sintiendo o viviendo asfixiado. Un alma que ora a Dios es lo que encuentra el salmista ahora. Al comienzo de la segunda estrofa, a partir del versículo 6, al comienzo de esa segunda estrofa, se observa entonces que viene de un levantarse en ese versículo 5, en esa estrofa que se repite: ¿por qué voy a inquietarme? Pero vuelve en ese versículo 6 a vivir una crisis. Pero algo ha cambiado. Recuerda que le decía que estos son como peldaños en los que el salmista va en una profunda decaída, va cayendo allí en medio de su situación, de su crisis, de su angustia, de su dolor, y en un momento de reflexión salta y pega un grito diciendo: ¿por qué voy a inquietarme? Pero luego vuelve y cae como en su situación, pero aquí hay algo diferente. Algo ha cambiado. En la primera estrofa se está acordando de sus experiencias pasadas. Hay una añoranza por eso que él vivió, por eso que fue su experiencia en el pasado. Pero ahora, el salmista se está acordando de Dios. Ya no solamente hay un énfasis en lo que vivió, sino que ahora la centralidad es Dios. El versículo 6 dice: me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti. Hay una evolución. Primero vivía como de esas experiencias del pasado, y ahora lo que hace el salmista es pensar en Dios. Pensar en Dios. Y él, ahora que está excluido, el protagonista de este salmo, que ahora se encuentra lejos de poder participar de ese culto que se eleva en el santuario, de esa procesión que va en adoración al Señor, que va rindiéndole culto al Señor. Hay algo importante acá, y es que a pesar de que el salmista no está en Jerusalén, el salmista puede levantar su voz y tener la seguridad de que Dios lo escuche. En esa distancia, a pesar de que está bien al norte del territorio de Israel, él tiene la certeza de que Dios lo escucha, de que el Señor lo escucha. Y por eso él puede elevar su voz, inspirado por esa profunda reflexión. Y él se va a ubicar allí donde geográficamente seguramente se encuentra, y se ubica en el monte Hermón, y va a usar una figura bien especial. Y es: si en la primera parte del Salmo había ausencia de agua, en esta hay abundante agua.
tan abundante es que ahora esas tienden a arrasar con todo lo que Él es. El salmista, que en la primera parte sentía la necesidad de agua, ahora se enfrenta frente a unas aguas que están agitadas, y gracias al deshielo que sufre el monte Hermón, que donde en ese deshielo se van generando unas avalanchas que van arrasando con todo, y así se siente él en medio de esas avalanchas. Pero recuerde algo, qué importante es leerlo y tener presente los pronombres como se va conjugando el salmo, porque el versículo 7 dice: un abismo llama a otro abismo, el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y todas tus olas. Recuerda que le dije, el mismo salmista que conduce a esas aguas de reposo y a esos pastos delicados es el mismo pastor que lo tenía ahora allí frente a esa avalancha. Y no solo lo tenía allí, sino que eran esas avalanchas, ese deshielo, ese torrencial de agua, esa avalancha que se venía, esas cascadas. Él va a dejarle claro, el salmista va a dejar claro en su escrito, esas ondas, esas olas, esas cascadas son de Dios. Se han precipitado sobre mí. Increíble. Nunca pensaríamos que, y creo que dentro de nuestra manera de concebir la fe, no pensaríamos nosotros que el Señor pueda venirse de esa manera como contra nosotros. Pero no lo piense de esa manera. No lo piense de esa manera. Recuerda el Salmo 32, cuando el salmista está viviendo una situación. En ese Salmo 32, un salmo de confesión, el salmista en el capítulo 32, 4 dice: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Y cuando leemos el Salmo 37, lo que nos encontramos es que casi al final de ese Salmo 38, casi al final de ese Salmo 38, dice: voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Y es que el Señor de muchas formas trata y nos involucra a nosotros en unos procesos de restauración, de sanidad. En este Salmo 42 no se nos expresa que lo que está viviendo el salmista es fruto de un pecado que ha cometido. No podemos afirmar eso, y creo que el Salmo no nos da lugar a eso. A lo que quiero llamar la atención es al hecho de que la mano del Señor no está ausente en medio de los momentos críticos que nosotros enfrentamos. Nosotros pensamos que es el diablo quien ha tomado ocasión y que ha venido a atacarnos, y nosotros, como ovejas indefensas, sin tener quien nos defienda, tenemos que escapar y mirar cómo hacer resistencia y cómo podemos hacer algo para huir del diablo que anda detrás de nosotros. Sí, efectivamente, el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Meditábamos en eso cuando pasábamos por la primera carta de Pedro. Pero no se nos puede olvidar que el pueblo del Señor es el pueblo que pertenece a Dios y está protegido por Dios. De tal manera que si el diablo tuviera la oportunidad de venir y tocar la vida de uno de los hijos de Dios, quiero decirle que no responde a una debilidad, a un olvido. De pronto lo tomó desprevenido, ni es en razón de una debilidad de Dios. Asúmalo como la decisión de Dios de permitir, como lo dice aquí el salmista, que tus cascadas, tus ondas y tus olas se precipiten sobre mí. La intención de Dios. Luis Alonso Choquel, que es un comentarista de quienes he hablado en otras oportunidades, un comentarista sobre los salmos,
va a decir en un comentario que hace sobre este salmo, dice, el poeta que busca desesperadamente el agua, la encuentra, pero no es agua salvadora, sino destructora. Dios sigue siendo el agua, escuche bien, Dios sigue siendo el agua, porque en la primera parte del salmo, Él anhela el agua, y esa agua a la luz de esa primera parte es Dios. Y ahora en la segunda parte Él encuentra agua, pero es una avalancha de agua. Y Luis Alonso Choquel dice, esa agua sigue siendo Dios, pero ahora es arrolladora, aniquiladora de una vida. Dios, que era la vida del salmista, se ha vuelto la fuerza elemental oceánica e irresistible. El triple posesivo de ese versículo 7, tus, es enérgico y nos invita a pensar que el salmista sufre el destierro por culpa de Dios. El mismo salmista que llevó a las ovejas junto a esos pastos delicados y esas aguas de reposo, ahora conduce al salmista frente a una precipitación, a una avalancha de agua. Unas cataratas que se vienen encima. Pero tenga en cuenta algo. Se los decía hace 15 días, de que es posible que Dios nos lleve a ese camino, como lo expresa el Salmo 23, a ese valle de sombra de muerte. Pero ese valle de sombra de muerte siempre, Dios no nos conduce a callejones sin salida, siempre habrá salida. De tal manera que esas avalanchas, esas cascadas, ese torrencial no destruirá al afligido exiliado. No lo destruirá. Pero parece ser que sí nos ahogan. Parece ser que sí nos atormentan. Parece ser que sí. Y el salmista en el versículo 8 dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Recuerde que la primera parte está centrada como en las añoranzas, la segunda parte está centrada en Dios mismo. En Dios mismo está centrada la segunda parte del salmista. Esa misericordia de Dios es la que está actuando día a día, día a día. Esta es la oración al Dios de mi vida. Esta es la oración que elevo. Una misericordia de Dios que lo acompaña y lo sustenta. Por eso dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor. Escuche bien. Y lo que ha experimentado el salmista en esa vivencia del amor de Dios es una avalancha. Es una avalancha que el salmista está temiendo por ser destruido por esa avalancha. Pero el buen pastor nunca envía avalanchas destructoras, pero sí envía avalanchas. Sí las envía. Y es lo que el salmista está viviendo. Y por eso, ese salmista que experimenta el amor de Dios en el día, entonces canta en la noche. Y de noche, su canto me acompaña.
Y les decía que esto es como un vaivén, o sea, la persona que está deprimida aquí está luchando entre lo racional y ese sentimiento de abandono, y es una lucha donde él va y viene, va y viene, va y viene, y en ese versículo 9 va a decir, yo le digo a Dios, a mi roca. Miren la figura que usa en medio de un torrencial de agua. La roca es algo estable. La avalancha habla de un lodazal que viene arrasando con todo y se vuelve inestable. Y describe a Dios como su roca. Y lo que le va a decir a su roca es, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Y no solo eso, sino que el versículo 10 vuelve y repite la pregunta que le han formulado otros: ¿dónde está tu Dios? Entonces el conglomerado de aflicciones del salmista, esas aflicciones el salmista ha sabido llevarlas a Dios en oración. Creo que cuando nos acercamos a los salmos como una pauta de oración para nosotros, una de las cosas que observamos en los salmistas es que eran personas que iban al Señor, eran muy honestos con Dios, podían expresar lo que vivían. Nosotros vivimos en una época en la que queremos dar la impresión de que somos hombres o somos mujeres muy fuertes, invencibles, incapaces de ser derrotados, nos mantenemos firmes, nada contra nosotros, nada nos desestabiliza. Pero lo que encontramos acá son hombres como nosotros que tienen la libertad de ir a Dios para expresar lo inestables que son las condiciones que está viviendo. Las condiciones que vive el salmista son inestables. Y son esas aflicciones las que llevan al salmista a ir a Dios. Y cuando va a Dios es que encuentra la posibilidad de una recuperación espiritual, porque les estoy diciendo que estos son los peldaños hacia la victoria. Y entiéndase aquí victoria no como el hecho de que fui libre de la situación que me agobia. No, la victoria acá está dada en términos de que recobramos la esperanza que tenemos en Dios. Una esperanza que las circunstancias nos han arrebatado. Una esperanza que los sentimientos nos hacen ver que está como perdida y se ha diluido. Se ha diluido. Y finalmente lo que encontramos en el Salmo 43 es un alma victoriosa. Eso es lo que encontramos en el Salmo 43. Un alma victoriosa. Por eso son los peldaños hacia la victoria. ¿Sí? Y está ese salmista que está siendo acosado por las personas perversas a su alrededor, esas personas que están señalándole, están afirmando que su destierro y sus calamidades y sus perjuicios, todo lo que vive es por seguramente algún pecado que no ha confesado. Seguramente hay un pecadillo por allí escondido y no lo has confesado. Pero creo que el salmista, igual que Job, entiende que todas esas acusaciones que él recibe son falsas. Son falsas. Y son falsas porque quienes vienen a acusarlo, versículo 1 del Salmo 43, hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa frente a esta nación impía, líbrame de gente mentirosa y perversa. Lo que hace el salmista es verse como indefenso frente a la maldad, a la injusticia, y lo que pide la intervención de Dios como un juez frente a la causa que él está viviendo. Y él expone con una gran tranquilidad, apertura, expone lo perplejo que él se siente frente a lo que está viviendo. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Muy similar a la estrofa anterior, ¿no? ¿Por qué me has rechazado?
Y aquí es un poco más que abandonado, ¿no? Es un poco más que abandonado. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? El Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Muy similar, pero siendo más fuertes estas palabras aquí en el versículo 2 del Salmo 43. Son más fuertes en la mente de un israelita piadoso. Posiblemente para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, que no tenemos como esas raíces en ese concepto tan claro de pacto, no es para nosotros tan claro. Nuestra religión y nuestra práctica de fe es más de obras que de pacto. Entonces, como es una religión de obras la nuestra, posiblemente nosotros no logramos entender el concepto judío piadoso. Es la idea de ser desechado por parte de Dios. No es posible. No es posible. Para nosotros sí. O sea, para nosotros desde la concepción que tenemos, desde el texto bíblico no. Desde la Escritura no existe la posibilidad de ser desechado por Dios. No existe. Pero desde nuestra práctica de fe, sí. De hecho, vivimos con temor de ser exiliados, expulsados, porque nuestra religión es muy de obras. No estoy diciendo que las obras no sean necesarias, porque Efesios nos va a decir de que nosotros fuimos por gracia hechos salvos para vivir en las obras que de antemano Él preparó. Entonces las obras no son las que nos salvan, sino que las obras son las que continúan, son el efecto de la salvación que por gracia nos ha alcanzado a nosotros. ¿Sí? Le hace toda la carta a los Efesios, que es una preciosa carta, no son sino 6 capítulos, y logrará aprender mucho de la salvación de Dios. Para el piadoso israelita, la idea de ser desechado por parte de Dios es algo que no cabe. Pero posiblemente sí había una figura que podía venir a la memoria, y es la figura de la reprobación y el rechazo que tiene Dios de Saúl. Ustedes recordarán lo que hace Dios con Saúl, el rey escogido que es rechazado por Dios. Y es rechazado como rey. Se puede imaginarse la turbación del salmista, la idea de que no es posible pensar en el rechazo de parte de Dios a su pueblo, puesto que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas, pero siquiera contemplar la idea, considerar la idea de ser desechado, la turbación que vivía el salmista era tenaz. Ahora va él a expresar definitivamente qué es lo que le va a resolver el problema que trae. Y el problema lo resuelve en el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Tenga en cuenta que luz es conocimiento de Dios, es claridad de Dios, es la presencia misma de Dios. Es la presencia misma de Dios, es luz. Y en medio de la oscuridad del alma, de la noche oscura del alma, es la luz de Dios la que nos sostiene a nosotros. Y esa luz de Dios, como lo va a expresar ahí el versículo, tu luz y tu verdad, esa luz va acompañada de la verdad. ¿Y qué es esa expresión verdad en el texto como está allí trazado? Habla de la idea de fidelidad y fiabilidad. Es que confiar en la palabra de un ser humano hoy no es posible. Estamos hartos de que nuestros líderes, las personas en las que colocamos nuestra confianza, nos defrauden. Porque hoy nos dicen algo y mañana lo desmienten con una crudeza, con una facilidad,
Hoy me pueden afirmar algo y mañana con esa misma claridad, la misma cara, la misma contundencia, pueden decirme que no fue así. Pero cuando hablamos de Dios, no existe la idea de un quebrantamiento de esa fidelidad de Dios. De manera que lo que sostiene al salmista en medio de la profunda depresión, de ese sentimiento que está viviendo, es la realidad de la luz. El conocimiento de Dios es lo que lo sostiene. Es de donde el salmista puede echar mano. Y es un conocimiento que es fiel y es fiable. La palabra de nosotros los seres humanos no es fiable, pero la palabra de Dios es fiable en todo el sentido de la palabra. Forma parte y describe ese carácter de Dios, la firmeza de Dios en sus propósitos y la inmutabilidad en sus promesas. Si tú eres creyente, eres parte del pueblo de Dios. Si tú estás escuchándome hoy por primera vez, quizás esta sea la oportunidad de que vengas al Señor a disfrutar de la fidelidad y la fiabilidad en un mundo en el que no te puedes fiar de nadie, donde estás a la casa de quien te está buscando para engañarte. Ahora puedes acercarte a quien es fiable, verdaderamente fiable, porque Él es firme en sus propósitos e inmutable en sus promesas. Por eso Él termina en el versículo 4, y aunque termines el versículo 5, recuerde que el versículo 5 es el canto de victoria. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son de arpa, para terminar con el canto de victoria. Y el canto de victoria del salmista es: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Un autor llamado de apellido Martínez, José María Martínez, hablando de este salmo, dice: el salmista no va a seguir ninguna otra recaída en la depresión. Al comentarista llegar al versículo 5 dice: el salmista no va a seguir ninguna otra recaída. Recuerde que les hablé como de unos peldaños de la victoria. No va a seguir ninguna otra recaída en la depresión, ningún lamento, ninguna súplica. Aunque las palabras son las mismas, el tono del estribillo, aunque las palabras del versículo 5, 11 y 43:5 son las mismas, debemos dejar claro que el tono del estribillo debe entonarse de manera diferente, porque va en un ascenso. De manera que cuando llegamos al 43:5, este es un cántico de victoria, dice Martínez. Superada la crisis del abatimiento, la fe seguirá manteniéndose gozosa en la esperanza, en la actitud de adoración, en espera del momento en que Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Salmo 145:19. Dado que ese deseo tiene como centro y meta Dios mismo. Esa es la experiencia del creyente que puede decir de Dios: salvación mía y Dios mío. Y para nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, no se nos puede olvidar las palabras de Jesús en Mateo 28, 19 y 20. He aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Aunque en ese cuidado de Él como pastor, como lo va a expresar en Juan capítulo 10, que Él es el buen pastor, es posible que nos conduzca a esos lugares donde nos veremos sometidos a las avalanchas. No se nos puede olvidar que nada nos arrebatará de su mano, dice Juan 10, 27, 28 y 29. Nada nos arrebatará de su mano, porque su Padre, que nos ha entregado en sus manos, es mayor que todos. Esa es la certeza que tenemos. Por eso nosotros hoy podemos cantar con el salmista: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué
me voy a angustiar. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Que Dios nos ayude en este peregrinar. Incline su rostro. No se deje distraer por los que están a su alrededor. Medite en lo que la palabra del Señor le ha dicho. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, Señor, nos haces el llamado a descansar en ti, Señor. Descansar en ti. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Señor, gracias, porque tú eres nuestra luz y nuestra verdad. Y si tú me estás escuchando hoy por primera vez te acercas a un culto cristiano y estás escuchando la palabra del Señor, esta es la invitación de Dios para ti. En medio de un mundo cambiante, fluctuante, está la palabra de Dios que es fiel e inquebrantable. Por eso esta se sostiene. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Acérquese al Señor, y si usted hoy está escuchando, es porque el Señor le está llamando. Incline su corazón y reconózcalo. Confiese sus pecados, que Él ha muerto para el perdón de sus pecados y así para la restauración de su relación con Él. Gracias, Señor, por este momento y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, y así nos vamos preparando para la Semana Santa. Ya va llegando, en 8 días estaremos en esa semana en la que hacemos memoria de la obra del Señor Jesús. Y qué mejor la introducción de lo que veíamos hace 8 días, que meditábamos en eso que el Señor hace, eso que el Señor nos invita a hacer en cuanto a la oración y la búsqueda de Él. Y ahora meditar en ese buen pastor que permanece con nosotros y que ha dado su vida para el perdón de nuestros pecados. Y estaremos conmemorándolo, recordándolo en 8 días. Domingo en el que recordamos la entrada triunfal del Señor, una semana en la que estaremos haciendo memoria de su sacrificio, y el domingo, en 15 días, estaremos haciendo memoria de la resurrección del Señor, que a propósito es lo que anunciamos cada domingo cuando nos reunimos. Por favor, no se vaya, no se levante de su lugar sin antes tomarse un café, compartir con los suyos, que ha sido la enseñanza y el llamado del Señor, y que la gracia de Dios les acompañe y dirija durante toda esta semana. Bendiciones, mis hermanos.